tenemos como organización es el de la salud y bienestar en nuestras aulas. Nuestra misión, nosotros somos una organización sin fines de lucro y nuestro objetivo es transformar, y junto con nuestra visión, es transformar las ciudades, las comunidades y los edificios en edificios que sean más sustentables. Argentina Building Council somos parte de una coalición de consejos de construcción sustentable mundial, del World Building Council, y trabajamos con más de 70 consejos de construcción sustentable en el mundo para transformar nuestro entorno construido. En este evento que nos convoca, nosotros con nuestra comunidad de empresas, de profesionales, de estudiantes, trabajamos en algo mundialmente que es el Centro de Escuelas Verdes, que está ubicado en Estados Unidos, pero que es una coalición, ¿sí?, que viene trabajando hace muchos años, tratando de hacer las escuelas más sustentables y más saludables. El impacto, y acá lo pueden ver en esta imagen, el impacto en el mundo ha sido muy grande, y no solo en transformar las escuelas en ámbitos de educación saludable y más eficiente en un montón de aspectos, no solo la eficiencia en el consumo de agua y el ahorro energético, sino también en lo que es la parte académica, ¿sí? Enseñar a nuestros alumnos desde muy chiquitos, desde primaria, enseñar la sustentabilidad, el impacto que tienen no solo los edificios, sino todas las actividades que desarrollamos en nuestro planeta. Y en este orden, lo que hemos venido trabajando es en tratar de tomar algunos casos de estudio de algunas escuelas en nuestro país para evaluar algunos atributos, ¿sí?, que nosotros consideramos que son muy importantes, ¿sí? Y para evaluar, en este caso, hemos tenido la suerte de que nos aceptaran un colegio en la provincia de Buenos Aires, donde más adelante los oradores de este evento van a poder mostrar cuáles son esos resultados de las mediciones, pero impactando, básicamente nuestro objetivo es poder tomar evaluaciones del aire, ¿sí?, la luz, el confort y la acústica, entre otros atributos que tienen el ámbito educativo. También, como mencioné anteriormente, el tema de la alfabetización, la parte de educación, la actividad física, la alimentación, es importante, ¿sí?, como complemento de las actividades que se desarrollan en un ámbito educativo. Entonces, sabemos que hay muchas instituciones educativas en el país que han trabajado con el ahorro de energía, ya sea poniendo paneles solares o aislando o tomando otras iniciativas. El tema de desechos, que hace mucho tiempo en Argentina ya es algo bastante conocido. El tema de la reducción también del uso del agua es muy importante. Pero nosotros queremos hacer hincapié en este primer evento, este primer webinar, en aquellos aspectos que todavía no existe una conciencia generalizada en el ámbito educativo, que es la medición de la calidad de aire, el sonido, el confort térmico, ¿sí? Esto que impacta mucho no solo en la productividad, sino en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, en este objetivo del programa es, como les explicaba antes, tratar de relevar y tomar mediciones, ¿sí?, de una serie de aspectos constructivos y de operación de las escuelas para entender
en qué nivel nos encontramos y cuál es el gap, qué es lo que nos falta hacer en términos de mejorar la infraestructura de nuestras escuelas. ¿Sí? En nuestro programa tiene 3 pilares, ¿sí? Que es promover la educación ambiental en los alumnos, ¿sí? Mejorar la salud y bienestar y productividad de los estudiantes, y entregar reconocimiento a estas escuelas que pueden, y que en caso de que lo puedan hacer, mejorar esta infraestructura y mostrar los resultados a toda la comunidad. En este caso, vamos a mostrar algunos estudios y análisis que acá los oradores presentes nos van a compartir del Colegio San Marcos, y quiero agradecer a las autoridades del colegio que nos han permitido acceder, tomar estas medidas, y después le entregaremos un informe por escrito de lo que pueden llegar a ser, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de implementar estas medidas. Los aquí presentes oradores que nos van a mostrar estas estrategias son la arquitecta Anaí Soto. Ella tiene una gran, extensiva experiencia en asesorar lo que son los desarrollos de energías renovables, es coordinadora del diseño curricular del Ministerio de Educación de Río Negro, y es docente en un aula del aula taller móvil de energías renovables también de la provincia de Río Negro. Luego le tocará su oportunidad a la arquitecta Silvina López Planté. Silvina es jefa de Relaciones Institucionales de Saint-Gobain Argentina, que es uno de los miembros de nuestra organización. Ella va a hablar un poco de todo lo que es la acústica, la importancia de la acústica en la escuela para el tema del aprendizaje. El ingeniero Juan Manuel Pérez Larraburu, que es gerente de producto de BGH, ¿sí? Que va a hablar un poco también de la calidad de aire y cómo impacta en la salud de los estudiantes. La arquitecta Adriana López, que es jefa de grandes proyectos de Tecnoperfiles, va a hablar de, digamos, dentro de la envolvente, la importancia que tienen las ventanas, y el licenciado Ariel Botaro, representante de Ergarwer Films Argentina, también miembro de... Quedaste silenciado, Guillermo. Y Amalia, si puede, por Ahora favor, sí. apagar el micrófono. Gracias por avisarme. Y el licenciado Ariel Botaro, que va a hablar de los films y de lo que son las transmitancias térmicas que impactan no solo en el consumo energético, ¿sí? Para tratar de contrarrestar ya sea el calor o el invierno, sino también del confort térmico. Así que, sin más, le voy a dar acceso a la arquitecta Anaí Soto. Muchísimas gracias, Anaí, por estar acá. Así que, por favor, cuando quieras, podés compartir o seguimos con la presentación. Dale, muchas gracias. Si no te molesta, seguilo vos y cualquier cosa te voy diciendo, si no desconectamos. Bueno, entonces, como para ir dando un marco de estudio a todo esto, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo integrar la educación para el desarrollo sostenible desde los edificios escolares? Como bien decía Guillermo, esto de cuidar no solo la eficiencia en cuanto a la energía, sino también el confort, y optimizar todas los lineamientos, digamos, del edificio, todas las instalaciones del edificio, para mejorar la calidad de la educación de los chicos también. Siguiente. Gracias. Todo esto viene también relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, que es, sin entrar mucho en tema, una serie de objetivos que establecen las Naciones Unidas en el Acuerdo de París en el año 2015, para trabajar en estos 17 ejes para mejorar a lo largo y ancho del planeta, ¿sí?
más que nada en cuanto al cambio climático. Entonces, investigando sobre todo este tema, en cómo puede afectar el ámbito, el entorno educativo a los estudiantes, encontramos este informe de la Universidad de Salford, que se llama Clever Classrooms, perdón, que se encuentra libre para descargar en PDF en la página de la universidad. Es todo un estudio que realizaron un grupo de arquitectos sobre cómo afecta el edificio al aprendizaje en los estudiantes y una serie de pruebas que fueron haciendo. ¿Sí? No solo habla del diseño de los espacios, sino también un poco la decoración, la optimización de los recursos, la utilización, por ejemplo, de la iluminación natural y algunas otras cuestiones. Más que nada, bueno, para resaltar es que entre los resultados de este estudio, pudieron demostrar que la calidad del aprendizaje en los estudiantes puede incrementar en hasta un 16% en los progresos de los chicos, y todo esto va relacionado con el entorno del edificio escolar. Pasamos al siguiente. Estos son unos gráficos que están dentro de lo que es el libro. Entonces, básicamente lo que dice es que si bien a cada estudiante lo influencia la situación que trae desde su casa, ya sea, bueno, sus habilidades, su género y sus aspectos socioeconómicos, dentro de lo que es el aula tenemos diferentes ambientes. Uno, el que no tiene que ver con el edificio, que serían los profesores o el ámbito educativo, el ambiente educativo, y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con el edificio están separadas en dos grupos. Unas que son las de las aulas, por ejemplo, los aspectos naturales, que quiere decir las renovaciones de aire, el aprovechamiento de la luz natural, el nivel de ruido, lo que permite también la individualización de los chicos, que es que tengan su espacio para moverse, que los bancos no estén colocados muy cerca, que ellos se sientan cómodos dentro de este aula, y los niveles de estimulación que tienen que ver con los colores, la psicología del color, por ejemplo, qué colores son aptos para primario, para secundario, para nivel inicial, hacer un balance entre las decoraciones, no llenar de láminas toda el aula porque es muy estresante, quizás elegir algunos espacios determinados y otros dejarlos libres, dejar, por ejemplo, en todo lo que es el resto de la escuela, los pasillos libres, no bloquear los espacios de circulación, también mostrar lo que se hace en la escuela, o sea, las láminas que estén en estos espacios donde los chicos comparten, el tema de las visuales, por ejemplo, si tenemos aulas o pasillos que miran hacia un patio verde, o sea, con mucha vegetación, lo ideal es no bloquearlo con cortinas, sino quizás con algún parasol horizontal, para que ellos tengan una visual y puedan estimularse viendo un buen paisaje. Y bueno, algunos otros detalles más que van contando ellos en esta investigación, y abajo se ve en un gráfico de torta el porcentaje de aporte de cada una de estas cuestiones que ellos fueron observando. Si querés pasamos a la siguiente, así no adentramos mucho. Como les decía, el informe lo pueden descargar. En la diapositiva anterior hace como un top 10 de los consejos que dan ellos. Peter Barrett es el jefe, digamos, de este equipo de investigación. Entonces habla de maximizar el uso de la luz solar, obviamente sin encandilar, saber calibrarlo, asegurarse de que las ventilaciones sean adecuadas, controlar la temperatura, buscar el nivel de flexibilidad apropiado para lo que es las aulas. Inclusive ellos han diseñado mobiliario que es flexible, tienen un catálogo dentro de la página que es súper interesante. Por ejemplo, tienen unas mesas que son como triangulares, entonces se pueden acoplar en varias configuraciones para trabajar en equipos. También trabajar en el sentido de pertenencia de los estudiantes respecto de la escuela, manejar esto de la complejidad visual, como les decía, no llenar todo el espacio de láminas, usar cuidadosamente los colores, buscar qué colores favorecen diferentes cosas. Por ejemplo, el color verde manzana y el turquesa favorecen la concentración, entonces quizás es ideal para las aulas, y el naranja o el amarillo favorecen
la creatividad, entonces quizás en los espacios de esparcimiento o en las aulas de arte son colores un poco más adecuados. Después, bueno, el tip número 8, que es atacar desde todos los frentes, o sea, estudiar todo el entorno y ver qué es lo que se puede hacer con cada una de estas cuestiones. No asumir que una buena escuela significa un buen aula, por ahí el edificio escolar es bueno y está en óptimas condiciones, pero las aulas están mal configuradas. Por último, para los profesores, un consejo, que es no olvidarse que el aula también es una herramienta de trabajo, o sea, podemos usar las aulas como herramienta de trabajo. Bueno, haciendo un repaso de todo esto que comentaban, por ejemplo, era, bueno, ¿qué es la acústica? ¿Sí? La acústica o el ruido, que generalmente se mide en decibeles, ¿sí? En el nivel de ruido de fondo, y esto afecta mucho en las aulas, ya que cuanto mayor sea el tiempo de reverberación, mayor cantidad de ecos y ruidos molestos tengamos, perdón. Bueno, esto es cómo afecta la salud de los estudiantes. Por ejemplo, bueno, puede causar pérdida de audición si los ruidos son muy altos, cambios del ritmo cardíaco, elevada presión arterial, estrés, obviamente, trastornos de déficit de atención y trastornos en el sueño, fatiga e irritabilidad. Por ejemplo, pasa mucho en las escuelas que tienen calderas, que hacen mucho ruido y por ahí tienen un aula que está cerca de la caldera. Bueno, eso hay que tratar de insonorizarlo o por lo menos medir la cantidad de ruido que eso emite. Pasamos a la siguiente. Bueno, estos son algunos datos, ¿sí? De que, bueno, en Florida, en Estados Unidos, registraron puntajes más bajos en estudiantes que tenían, bueno, estos sistemas ruidosos de climatización, como les decía, que pueden ser las calderas o el aire acondicionado centralizado. También que cuando hay fuentes de ruido externo muy altas, los chicos pueden malinterpretar las palabras que van diciendo los profesores dentro de una clase. Entonces, bueno, acá decía en el estudio que malinterpretaban 1 de cada 4 palabras de las que les dictaba el profe, y que por cada aumento de 10 decibeles en ruido, ¿sí? Los puntajes de lengua y matemática de los estudiantes en Francia disminuían más o menos 5,5 puntos. Iluminación. Bueno, ¿qué es la iluminación? También tenemos 2 componentes dentro de la iluminación de los edificios, que es la natural de las ventanas y claraboyas, y la artificial de los artefactos eléctricos. La proporción entre la adecuada luz natural y artificial se basa en el diseño y orientación del edificio, más que nada la arquitectura bioclimática, la ubicación geográfica, el clima y la estacionalidad, la pérdida o ganancia de calor de las ventanas, por eso les decía previamente lo de los parasoles, por ejemplo, la necesidad de una iluminación directa, en determinadas cantidades, y el horario de funcionamiento y operación de la escuela. También hay normas de luminotecnia que establecen cuál debería ser la cantidad de iluminación adecuada en un aula, para poder verificar si en los demás edificios donde quizás algunos de ustedes trabajen, mide lo que corresponde o estaría faltando, o hay demasiada luz y puede también encandilar. Bueno, la iluminación afecta a la salud y el confort de los niños porque ellos son mucho más sensibles a la luz, tienen pupilas más pequeñas y menor supresión de melatonina que los adultos. Por lo tanto, también les puede afectar los ciclos del sueño y el ritmo cardíaco. La exposición de los niños a la luz natural, bueno, está relacionada con la reducción del tiempo de poca actividad y el incremento de la actividad física durante el fin de semana. La luz LED de espectro azul durante las horas de la mañana podría hacer que los chicos estén mucho más estimulados respecto con los otros tipos de luz un poco más tenues. Pasamos al siguiente. Bueno, esto cómo afecta el rendimiento de los chicos en la escuela.
respecto de la iluminación. Cuando tienen, por ejemplo, en el estudio de los estudiantes en Florida, habla de que los chicos tienen mayores puntajes cuando la iluminación natural simulada, digamos, hicieron una simulación de iluminación natural y registraron mayores puntajes que con la luz artificial. Bueno, luego después un incremento en la fluidez de lectura del 36% en estudiantes también norteamericanos, también respecto de luz de alta intensidad, y una considerable mejoría a estudiantes, bueno, en situaciones un poco más vulnerables, respecto de luz también con mayor intensidad. Confort térmico. Bueno, es la percepción de la comodidad, ¿sí? que tenemos todos frente a un ambiente, ante la temperatura, humedad y la velocidad del aire o las ventilaciones. Dato importante por ahí es que en invierno la temperatura de confort estándar es de 20 grados y en verano es de 24. Y bueno, los factores que afectan al confort de las personas pueden ser el género, la edad, el tamaño, la raza, las tasas metabólicas de peso y la aislación a través de la ropa. Es decir, la cantidad de abrigo que tenemos. ¿Cómo afecta esto a la salud de los estudiantes? ¿Sí? También son mucho más sensibles a las temperaturas altas, debido a su mayor temperatura corporal y baja capacidad de termorregulación, o sea, en realidad están menos desarrollados. También tenemos otra problemática que no es solo en los estudiantes, sino que, bueno, el síndrome del edificio enfermo se ve ocasionado por una mayor humedad en los edificios. Y bueno, lo de las quejas respiratorias, perdón, no leo bien. Bueno, si la temperatura de confort es demasiado alta o demasiado baja, obviamente que vamos a empezar a tener problemas respiratorios, o sea, sofocamiento o falta de aire. El confort térmico. Bueno, esto es volviendo al mismo estudio en la Universidad de Nueva York. Disminuye en un 0,2% las puntuaciones por cada grado Fahrenheit que aumenta la temperatura, es decir, que cuando mayor es la temperatura en el interior de las aulas, menos nos podemos concentrar. Los estudiantes que señalan a su aula como confortables lograron un 4% más de respuestas correctas en un examen de matemáticas, y por cada disminución de 1 grado centígrado de temperatura en un aula, se mostró un aumento de entre 12 y 13 puntos en puntuaciones también de matemáticas en un estudio en Estados Unidos. Estos son ejemplos de cómo afecta el entorno, digamos, de edilicio a los estudiantes. Bueno, la calidad del aire interior se establece, bueno, en base a las concentraciones de varios contaminantes, como el dióxido de carbono, que es el más importante, los compuestos orgánicos volátiles, mohos, partículas en suspensión y hongos en suspensión. ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Justamente es concentraciones altas de estos contaminantes, ¿sí? Y se caracteriza por algunos síntomas como letargo, dolor de cabeza, congestión y resequedad nasal, piel seca y picazón, dolor de garganta, sequedad, dolor y ardor de ojos. Bueno, los estudiantes, los niños, son más susceptibles al síndrome del edificio enfermo porque inhalan más contaminantes por peso corporal que los adultos. Por eso también es muy importante tener los medidores de dióxido de carbono en las escuelas, más allá de que ya se haya acabado la crisis sanitaria provocada por el COVID. Bueno, ¿en qué afecta la calidad del aire interior a la salud y el confort de los niños? Bueno, como decíamos, la exposición interior a estos contaminantes está asociada a los síntomas del
del síndrome del edificio enfermo de los niños en edad escolar. Los altos niveles de dióxido de carbono están asociados con los síntomas de respiración aguda en los niños, y las bajas tasas de ventilación están asociadas con el incremento de incidencias del síndrome del edificio enfermo y visitas médicas. Bueno, acá vemos algunos indicadores de cómo la calidad del aire interior afecta el rendimiento de los estudiantes. Tenemos ejemplos de impacto positivo y negativo. Por ejemplo, en el impacto positivo tenemos un incremento entre el 2,9 y 2,7 en puntajes de matemática y lectura por el aumento por litro por segundo por persona en la tasa de ventilación. Y cuando las tasas de ventilación son más altas, se asocian con una respuesta más rápida y más acertada en los estudiantes en cuanto al color, memoria visual y reconocimiento de palabras. Como impacto negativo, decimos que un aumento de 1000 partes por millón por sobre los niveles ambientales de dióxido de carbono han sido asociados con entre un 10 y un 20% en aumento de inasistencias a la escuela. Y cada aumento de 100 partes por millón en dióxido de carbono se relaciona con la inasistencia a clases de casi medio día al año. Bueno, y hasta acá sería la introducción. Ahora van a pasar los chicos a contarles el estudio este que hicieron en el Colegio San Marcos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Anaí. Silvina. Por nada. Ante todo, muchísimas gracias a Argentina Green Building Council, ser parte de este estudio y podérselo presentar en forma conjunta con los otros profesionales y empresas que hemos participado en esta. Particularmente ahora vamos a tratar sobre una escuela en particular. Voy a comenzar con una parte acústica en escuelas, donde vamos a mostrar mediciones realizadas tanto para aislamiento como tiempo de reverberación, que recién Anaí un poco comentó todas las consecuencias y las problemáticas que tenemos cuando estas cosas no están del todo bien realizadas. Luego, una segunda parte sobre acondicionamiento térmico de escuelas, donde mediante cálculos y normativas vigentes también en nuestro país, vamos a mostrar cómo está, digamos, calificada el tema de las envolventes y el confort. Bien, a ver si paso. Ahí está. El colegio está situado en la zona de Gran Buenos Aires y particularmente es un colegio que está en una zona residencial bastante exento, digamos, y tiene bastante parque alrededor. Las mediciones de acústica se hicieron sin uso, se hizo en el mes de marzo, se hicieron en el mes de marzo y particularmente vamos a mostrarles que es necesario haberlo hecho sin ningún ruido de fondo. Si comenzamos realmente la problemática en una escuela, no solo lo tenemos que llevar al aula en sí, porque es un todo el colegio donde están las áreas obviamente particulares que son las aulas, donde está el aprendizaje, pero otros lugares como que también pueden ser no solo de usos, sino fuentes de ruido, como pueden ser las circulaciones y pasillos que vienen a ser secundarios, pero son sumamente importantes tratarlos acústicamente. Los pabellones, Zooms, los salones usos múltiples que son de grandes volúmenes, también es importante controlar, porque muchas veces también no solo se usa para el deporte, sino también para eventos, para charlas, para días festivos, etc. Después están los lugares como pueden ser comedores y cafeterías. Ay, se me fue, perdón. Después están las salas, auditorios, dependiendo del colegio, por supuesto. Estoy hablando en general de las escuelas, no estoy particularizando en el colegio que hemos medido. Y hay otro lugar que a veces uno se olvida, que es el lugar de los profesores también, que pasan tanto tiempo o más que los alumnos que necesitan
lugares no de descanso, sino también de que el ruido no los afecte y puedan seguir con su trabajo. Entonces, cuando hablamos de educación, hay 3 factores, como dice acá la frase, para tener éxito, es asegurarse que toda la escuela tenga tratamiento acústico, no solo el aula, para mejorar la claridad del habla y optimizar la comunicación y reducir los ruidos de fondo, por supuesto, que molestan y distraen. Cuando vamos al aula en sí, tenemos 2 cuestiones a trabajar. Uno es el aislamiento acústico, que es como el primario, y después viene el acondicionamiento. ¿Cuál es la diferencia? El aislamiento acústico es cuando queremos aislarnos o que los ruidos no entren dentro, en este caso del aula, o que los generados en el aula no salgan. Eso sería el aislamiento acústico. Ahora, el acondicionamiento o tratamiento de la reverberación es básicamente el ruido que se genera dentro del aula que sea adecuado para que se entienda el mensaje, para que haya una buena inteligibilidad, para que haya comprensión, etcétera, que es obvio muy importante en estos lugares donde se enseña y debe aprenderse correctamente. Entonces, como muy bien decía Anaí, describía que esos beneficios, un buen acondicionamiento, un buen aislamiento van a estar relacionados con la concentración de los chicos, del aprendizaje, al reducir ese estrés y ese agotamiento, tanto en los chicos como en los profesores. Entonces, con esto vamos a tener mayor claridad del habla, mayor memoria a corto y largo plazo, porque cuando uno está cansado es como que enseguida tiene poca memoria, no quedan fijados los conocimientos. Hablábamos de menos niveles de estrés y presión sanguínea, capacidad mejor de lectura y aprendizaje, por supuesto, y menos problemática en la voz, particularmente de los docentes y profesores. Bueno, vamos ahora directamente al caso de estudio. Bueno, lo que estábamos analizando es un aula en particular. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es tomar el ruido de fondo del aula. Entonces se requiere hacer una medición sin ningún ruido de uso interno y así tomamos el ruido, digamos, exterior que va a entrar en el aula en sí. Entonces, con equipos específicos, quiero agradecer al licenciado Daniel Mucio que preparamos este informe y las mediciones en forma conjunta. Bueno, lo que hizo fue hacer una medición del ruido de fondo. ¿Qué es lo que me arroja? Yo voy a tirar números, pero después se los voy a comparar o contrastar con lo mínimo o lo necesario a través de normativas, en este caso normativas también locales. Cuando se mide dentro del aula, sin emitir ningún tipo de ruido adicional, con puertas cerradas y ventanas cerradas, 36 dBA. Uno hace una medición con equipos, obviamente, de los llamados decibelímetros por frecuencia, nos arroja una curva. No voy a entrar mucho en lo que es frecuencia, decibel, etcétera, pero lo que uno puede ver acá es que el ruido que se ha generado o que ha llegado de esos 36 dB tienen preponderancia del tránsito, porque, bueno, a pesar que no están las calles pegadas digamos, a la construcción, algún auto debe haber circulado en el momento de la medición. Entonces, este nivel de fondo, continuo equivalente de 36 dB, lo tenemos que contrastar con lo mínimo o con lo máximo aceptable, mejor dicho, que en este caso tenemos normas IRAM, la 4044, donde fija un montón de valores respecto a distintos usos, y en este caso en particular a colegios, los valores límites aceptables, en este caso sin personas. Hay unas curvas que me dice que para la educación el nivel de fondo máximo debería estar entre una curva N25, N30. Sin entrar en mucho detalle, esa curva que yo les mostraba medida anteriormente, la posiciono dentro de ese rango razonable para aulas, y me dice que el nivel de fondo me aplica en una curva 30. O sea, estamos como en el límite máximo, pero estamos bien.
Eso es lo que tenemos como ruido respecto a el fondo, porque no estamos en un espacio como podría ser una trama urbana en plena ciudad. Ese es el ruido de fondo, o sea, tenemos un ruido de fondo relativamente bajo, porque si seguramente fuéramos a la ciudad sería mucho más alto y serían por ahí otro tipo de problemáticas. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el ruido que llega al aula en cuestión. Entonces se posicionó una fuente sonora en el pasillo. El pasillo es una circulación, como todos, bastante angosta, pero en este caso muy alta. Entonces tiene también una potencialización, digamos, del ruido que se genera. La fuente sonora en ese pasillo es de 87,4 dBA, y lo que se hizo fue, en el aula que medimos, medirlo con puerta abierta y con puerta cerrada. Estos valores con puerta abierta es 80, o sea, es bastante poco lo que bajó, digamos, y en el caso del con puerta cerrada, bajó el aislamiento general a 22 dBA. Yo digo números y acá uno puede decir es mucho, poco, ¿qué será, no? Pensemos que las normas me dicen que por cuestiones de usos y ruidos y que se pueden generar, ese aislamiento que deberían tener a nivel general o las distintas particiones, nosotros cuando llamamos particiones, porque acá dentro del público tenemos entendido que hay docentes, directores de colegios, o sea, digamos los usuarios finales. Este RW, que es un valor de aislamiento, pensemos que debería tenerlo esto, lo que llamamos paredes, techo o piso, o entrepiso, dependiendo de dónde está situado ese aula. Entonces, como vemos, esos 47 dB que deberían ser menos, que como mínimo estamos alrededor de 22. O sea, nos estaría faltando aislamiento y vamos a ver que es una serie de cosas que podríamos mejorar para llegar a un buen puerto. Eso mismo se hizo en el aula contigua, a ver cuánto llegaba del otro lado. En este caso llegó un poquito menos, porque estaba la fuente un poquito más alejada y tenía más, digamos, más freno el muro divisorio. Pero, como vemos, falta aislamiento. Estamos hablando de 34, 35 dB y tenemos que llegar unos 10, 12 decibeles más, ¿no? Obviamente hay varias soluciones, yo simplemente acá puse conceptualmente lo que uno tiene que ver, buscar, es que estos espacios, en este caso el aula, es buscarle un poco hermetizar, hacerlo más resistente al pasaje del ruido y en algunas cosas hermetizarlas. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando lo que llamamos el aislamiento acústico, y lo más digamos, difundido, fácil digamos, de aplicar, es a los muros existentes agregarle lo que llamamos resorte masa, que uno lo puede llevar a cabo con un material aislante que es en lana de vidrio, que es altamente fonoabsorbente, y una placa de yeso que muchos de ustedes lo tendrán muy visto, ¿no? Entonces, con esto lo que aumentamos es la resistencia al pasaje del ruido. Por supuesto, estos tabiques, lo ideal o lo aconsejable es que lleguen hasta el elemento de cierre, sea techo o losa en el caso de un piso inferior. Importante en este caso las puertas. Las puertas aquí tenían un cierre bastante que habría que mejorarlo. Pensemos que es un edificio que tiene muchas reformas y es un edificio muy tradicional de muchos años. Las puertas deberían ser un poquito más pesadas y hermetizar los cierres. Y también tiene un vano en vidrio, que habría que cambiarlo, sellarlo. Bueno, y particularmente otro tema que ahora voy a hablarles es bajar el tiempo de reverberación, porque cuanto más ruido se produce y se amplifica por la reverberación, es más ruido que puede pasar al otro aula. Entonces, ¿qué es básicamente lo que estamos hablando ya hace un ratito? Un ambiente reverberante o no reverberante. Lo que sucede es que
cuando estoy dentro de ese local, tengo una fuente sonora, en este caso podría ser el docente o los mismos chicos hablando, y cuando estoy en esa cajita, que a veces se llama de resonancia, porque está constituida por materiales muy habituales, porque ya sea reboques, pisos cerámicos, un cielo raso aplicado o un cielo raso no absorbente, lo que va a hacer es que la palabra, lo que vaya diciendo el docente, va a ir repitiéndose y en esa repetición se va a superponer con el mensaje que está dando nuevo, o sea, esas sílabas nuevas. Eso es cuando uno no puede empezar, no comprende el mensaje, se le empieza a, a duplicar las sílabas, ahí si es una referencia no pasa nada. Y ahí, bueno, ahí es cuando se empieza a complicar la cosa. Ahí es cuando se empieza uno a cansar, se empieza a desmotivar y empiezan los malos rendimientos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Básicamente lo más fácil y más práctico es en la superficie, justamente que es la del cielo raso, es armar un cielo raso suspendido, fono absorbente, o sea que tenga alta absorción acústica, o sea las ondas sonoras que llegan al cielo raso no bajen y no sigan rebotando. Entonces lo que hago es, lo que se dice, secar el aula. Como hemos recorrido el colegio, partes del colegio tienen esto hecho no solo en aulas, sino en pasillos, y se nota mucho, o sea, se nota sinceramente la diferencia enormemente. Entonces lo que decíamos que esto tiene mucho que ver con en un espacio donde es reverberante, la inteligibilidad va a ser mala, digamos, o poco aceptable, y aplicando un cielo raso fonoabsorbente en el 100% de la superficie del cielo raso, ya claramente se solucionan los temas de tiempo de reverberación. Estoy hablando del ruido interno, ¿sí? Bueno, para el acondicionamiento acústico, calcularlo, nosotros acá usamos también los equipos de medición. ¿Cuál es lo que interfiere, digamos, o lo que interviene, mejor dicho, en el tiempo de reverberación? Bueno, todas las superficies que componen el aula, o sea, los muros y su superficie y su terminación, en este caso eran pinturas, revocado, yesos, un cielo raso suspendido, pero no fonoabsorbente, y un piso duro. Entonces, cuando uno hace la medición, lo que van a intervenir es todas esas superficies que están acá en forma de color rojo, es que lo hablamos que es cero reflejante. No sé si se llegan a percibir, bueno, en las 4 últimas grafiquitos están las absorciones de las distintas superficies que intervienen, y en definitiva están alrededor de menos del 1% de absorción. En el eje de las I, el valor más alto sería como el 100%, ¿no? Y ustedes verán que está por debajo del 10%. Que cuando lo hemos medido, lo que nos da este TR medido es alrededor de 2 segundos y una constante de 1,4 segundos. ¿Qué es lo recomendado para un aula? 0,6 segundos. O sea, no sé si se va a escuchar, pero si yo hago esto, reverbera, esto es seco. Bueno, esa es la diferencia cuando uno está entre un lugar reverberante y no reverberante. ¿Cuál es lo aceptable? Como dijimos, es esos 0,6 segundos. Entonces, como les estaba diciendo, ¿cómo podemos llegar a ese valor? Simplemente cambiando el cielo raso. Ven la tercera curva, yo no tengo acá el cursor, pero ustedes ven que la curva esa ya tiene una absorción arriba de los 0,70, llegamos al valor de 0,6 segundos aprox, y podemos resolver el tema de TR en un aula. Pasando ahora a la segunda parte térmica, bueno, en este caso tenemos que comentar que dentro de la provincia de Buenos Aires hay una ley desde el 2010, digo bien, para cualquier tipo de construcción, ya no solo escuelas, sino desde vivienda de la más mínima, pasando comercial, industrial, todo, de lo más chiquitito a lo más grande, debería cumplir, en este caso, la obra nueva y reconvertir,
sería, lo importante sería reconvertir lo construido. En este caso, bueno, como estamos hablando de la zona de Monte Grande, estamos hablando de una zona bioclimática, no quiero por ahí profundizar, sí hay dentro del auditorio arquitectos, la zona 3B, la temperatura es de menos 3,5 grados centígrados, bueno, esto es una data que están dentro de estas 9-10 normas IRAM que intervienen para todo este cálculo hidrotérmico. Como les decía, está esta ley que lo que me pide es que cumplir a nivel del envolvente, nosotros como llamamos envolvente es la parte opaca, como la parte vidriada, debe cumplir con la transmitancia térmica a nivel B, la transmitancia térmica sería la inversa a la resistencia de pasaje de energía, la entrada del calor en verano y la salida del calor del invierno de adentro hacia afuera. Entonces debo cumplir un nivel mínimo en B y no presentar riesgos de condensación superficial e intersticial. Y ahora les voy a decir un poquito más. El nivel de transmitancia que deberían cumplir los muros es de 0,87 y evitar lo que decíamos patologías edilicias. Esto no es lo que hemos encontrado, simplemente contarles qué es una patología edilicia por condensación. Esto a nivel general, y mismo a veces profesional, hay una confusión entre el mal aislamiento hidrófugo del agua de las patologías por condensación. Muchas de las veces los problemas son, la mayoría en muros, salvo que sean uno en el rincón inferior del piso con la pared, si son, digamos, un poquito más arriba, realmente tienen que ver con la falta de aislamiento térmico, la falta de resistencia térmica, donde el muro, esto se produce siempre en épocas otoñales e invernales, cuando tenemos frío en la pared y el vapor que se genera en los interiores, cualquier espacio, ya sea con poca o muchas personas, estamos hablando que el vapor solo se genera en las cocinas, se genera en las aulas por la respiración, ese vapor que está suspendido en forma de vapor, cuando llega a la superficie fría, lo que hace es condensarse. A veces se condensa en la superficie, por eso es superficial, y muchas veces eso lo vemos muy notoriamente en los vidrios o en superficies de hormigones, ¿no? Pero lo más, digamos, que a veces parecen más desapercibido y es lo más normal y más común, que no quiere decir que esté bien, es que la condensación se produce intersticialmente, o sea, dentro de la pared, y entonces todo el polvillito que está polulando y suspendido se pega en la pared, y esas son las diferencias de colores que encontramos en paredes como también en techos. Haciendo todo este preámbulo de lo que hay que mirar, no solo para una aula o una escuela, sino para la construcción en general, tenemos acá el caso de cálculo de estos muros que tiene el edificio, el aula, y bueno, obviamente al estar solo construido con ladrillo común o ladrillo hubiera sido ladrillo hueco, estamos en una deficiencia en resistencia térmica, o sea, es pertinente mejorar el aislamiento y por supuesto hay un tema de posibles riesgos de condensación superficial e intersticial. Y otra de las cosas que había comentado Anaí en el tema del confort, el confort térmico, que a veces es difícil por ahí dar un número, pero hay una norma IRAM que establece que nosotros estamos en confort como personas cuando no tenemos una diferencia mayor a 2 grados, 2 grados y medio. O sea, nosotros estamos en un espacio donde esa temperatura oscila más, es cuando empezamos a estar, o sea, no sabemos qué nos pasa, salvo que tengamos mucho frío y calor, estamos como disconformes, molestos, etc. Eso es el disconfort. Entonces, en este caso nos está dando una diferencia mucho mayor. Por supuesto, hay solución. ¿Cuál sería? Poco que sería como la misma solución que también me sirve acústicamente, es agregar un aislante térmico. En este caso podría ser una solución, dependiendo del colegio, podría ser por afuera o por adentro.
y un elemento de terminación. Y con eso podríamos, digamos, responder a lo que necesitamos. Es que la transmitancia térmica de 0,87, que es lo máximo que debería tener en la zona, está dando 0,56. No haya condensación superficial ni intersticial, porque esa aislación de lana de vidrio en este caso, como es el ejemplo, tiene una barrera de vapor. Y bueno, un poco acá, tratando de ser lo más breve posible, di un pantallazo de los dos aspectos que va a seguir la arquitecta Adriana López, hablando un poquito más de envolvente. Muchas gracias, Silvina. Muy claro los conceptos y lo que has volcado en tu presentación. ¿Me escucha bien? Darnos la posibilidad al colegio de poder ver el análisis de estudio que vamos a estar presentando. Un poco para no volver a comentar los términos y todos los conceptos que estuvieron viendo tanto con Anaí como con Silvina. La idea es, desde el mismo concepto y desde el trabajo en estudio que hemos hecho para lo que era el colegio, en lo que respecta más hacia nuestro lado o a la charla que vamos a hablar ahora en instantes, es respecto de la abertura, respecto de la ventana, que como bien dijo Silvina, estamos hablando de un colegio que más allá del aula, podemos ver el aula, pero necesitamos analizar cómo es la envolvente. Un poco también lo estuvo hablando ahí, cuáles eran esas claves de diseño para poder mejorar. El análisis es un poco lo que vamos a ver brevemente. La diferencia cuando hablamos de sostenible o hablamos de sustentable, cómo ser eficientes energéticamente, y ahí va la parte principal, que es elegir los materiales que corresponden, pensar en el caso de la abertura algo eficiente y cómo en este caso de estudio llevarlo con las normas vigentes a lograr una opción de mejora. Eso es un poco la idea de lo de la charla. Entonces, por un lado, comentarles que lo que venía diciendo más en detalle Anaí, cómo podemos mejorar ese aprendizaje en el aula. Obviamente, si miramos desde la ventana en sí y desde el aula, pero hacia el punto de la ventana, vamos a tener incidencia en todos estos puntos que ustedes están viendo. O sea, obviamente es fundamental que podamos tener luz natural, que los niños estén, y los profesores, ¿no?, que también están trabajando en el aula, puedan tener la utilización de esa luz natural sin que les moleste, sin que les produzca un daño. Tener una buena calidad de aire interior, tener una buena acústica, no que haya la reverberancia, que es todo lo que estuvo explicando Silvina, así que no entraremos en ese punto. Tener una buena temperatura, que era lo que hablábamos, ¿no? El confort térmico, que es fundamental, cómo esté diseñado el espacio, ya ahí va más hacia la arquitectura, pero todos estos puntos van a lograr una estimulación diferente, así yo lo estoy haciendo en un contexto donde no es lo mismo. Yendo al punto de la diferencia entre sustentable y sostenible, muy básicamente tenemos que tratar de buscar que se incorpore todos esos factores culturales y medioambientales, que sería la diferencia en sí. Así hablo hacia lo sustentable, donde analizo nada más los procesos, como para poder preservar y conservar todos los recursos, y cuando hablo de la sostenibilidad, ya agrego una cuestión de la sociedad, que es en este caso, porque estamos hablando de una escuela y donde queremos mejorar su estar. Queremos ser eficientes energéticamente, entonces ahí va a incidir una cuestión de cuánto demando energéticamente y cómo construir eficientemente. Que algunos de los puntos también los estuvo comentando Ana, y voy a tener que analizar la orientación, el diseño, cómo va a ser la aislación, la ventilación y el tema de los materiales, que siempre es fundamental.
Obviamente todos los que somos parte de Green Building Council somos materiales que somos absolutamente sostenibles, que ayudamos a todo lo que es el medio ambiente y que está dentro del sistema de cada uno de nuestros materiales pensado y muy analizado, tanto cómo puedo lograr un ahorro energético, cómo puedo reprocesar el material, cómo lo puedo reciclar y cómo volver en la economía circular. Entonces, estos conceptos llevados a lo que les decía, a la elección de materiales, es algo fundamental, porque vamos a tener que tratar de trabajar con materiales que tengan bajo impacto, conocer bien dónde está ubicado, cuál es el clima que tengo en esa zona, cuáles son los valores de transmitancia, que estuvo hablando bastante Silvina respecto de eso para ser más eficientes, y esto que está recuadrado porque creo que es fundamental que cada material no trabaja en sí mismo, hay que ser como sistemas y técnicas, y más en este caso donde estamos hablando de un colegio donde lo quiero mejorar, entonces tengo que ver qué materiales agrego, cómo cada uno de esos materiales uno con otro, con un sistema, con un envolvente, como bien dijo también Silvina, porque solo no va a funcionar ninguno, o sea, cada uno de ellos va a tener que actuar como una red. Entonces, yendo ya más en sí al tema que es lo que sería esta charla en sí de la abertura, cómo incide en ese envolvente. La abertura tiene una incidencia dentro del envolvente entre un 20 y un 30%. Obviamente va a variar del tamaño. Las ventanas que tenemos en este caso de estudio en el Colegio de San Marcos son aberturas bastante grandes. Como verán, todas tienen este mismo esquema, donde son unas ventanas de abrir en la parte inferior, pero tienen una banderola en la parte superior. Está dividido en dos, o sea, son 4 hojas de abrir abajo y 2 hojas arriba de banderola y las del medio fija. O sea que es una importante superficie de metros cuadrados que nos ayuda a tener una buena luz natural, pero como ven tengo que analizar o desde un blackout, una cortina a enrollar o algo para que esa luz me permita trabajar mejor en el aula, pero no moleste, no llegar al otro extremo, que eso es otra de las charlas que sigue a continuación, cómo poder mejorar ese nivel de luz natural que ingresa. Ahora, les vamos a explicar brevemente un poco lo que les estaba comentando Silvina de las normas vigentes, donde tanto hay que adecuar lo nuevo, o sea, lo nuevo obviamente es más fácil, como adecuar todo lo que esté existente. Con lo cual, una abertura de madera, que es lo que tenemos en la mayoría de lo que es el edificio del colegio, una abertura de madera que tiene un excelente coeficiente de transmitancia térmica, pero el vidrio, que es el principal ordenador dentro de la abertura, y ahora después lo veo más en detalle, tiene un valor de K de un 5,7 porque es un vidrio simple donde no cumple con una normativa vigente. Ahora les voy a explicar bien, pero para que empecemos entendiendo el panorama. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que queremos hacer? La parte térmica, así como lo estuvieron viendo en el resto del envolvente del aula, un tema de seguridad, que es algo fundamental, que es otra norma, la parte acústica, que ya ahí iría a una cuestión de confort, ¿no? Térmico, no tanto en la reglamentación, aunque sí también lo está y lo comentó Silvina, en lo que es cuánto es lo mínimo que uno puede tener para poder estar en un aula. Y como última opción hay una cuestión de etiquetado vigente, que es una norma que está en lo que es la parte de ventanas, que aún no es obligatoria. Muy rápidamente, porque la idea es, como hay un distinto público, no aburrirlos con el tema de lo de la norma, pero sí que sepan qué es lo que dice esa norma, que es la misma que estuvo comentando Silvina. Es una norma que fue ejecutada, la 13.059, donde lo que se intenta es mejorar la calidad de vida de la población, disminuir el impacto ambiental, utilizando un uso racional de la energía, con lo cual me da una serie de normas IRAM. Las que vieron antes eran más para lo que era el envolvente, como bien dijo en el nivel B, en todo lo que es el envolvente. Para lo que es la abertura o la ventana, estas son las normas que me figuran, básicamente para que no entrarles tanto en detalle. La 11.507.1 habla de lo que es la infiltración al aire, o sea, burdamente, si queremos decirlo para el que no están en el tema,
es del chiflete, o sea, no me tiene que entrar aire, porque si me entra aire me puede entrar agua y me puede deformar. Eso es básicamente la 11507.1. Y la 11507.4, que la voy a explicar un poco más en detalle, ya ahí sí va a la parte térmica, al confort térmico. Les puse la tabla simplemente para que vean, hay todas estas categorías y estas son las categorías que dice la norma. Que lo único que uno quisiera recordarse, para no entrar tan en detalle, es que si yo estoy en una planta baja o hasta los 10 metros, voy a tener que tener entre 3,5 y 5. Acá hablo del valor de K, así como antes Silvina hablaba del envolvente, acá hablo de la ventana en total. Eso va a incluirme, y creo que es importante el concepto de agregar, de la ventana eficiente, el vidrio más el marco. Entonces eso es fundamental. Iría de 3,5 a 5, y en el caso de 10 metros hacia arriba, ya tengo que bajar a un 2,5 hasta lo que es 3,5. Como ustedes pueden ver aquí, le pusimos un cuadro para que tengan claramente el que más incide. Como les decía, va a variar obviamente la medida de la abertura, pero el vidrio es el que lleva el componente mayor, más allá que el marco puede tener una incidencia en un 20%. Entonces, es importante también tener en cuenta el marco, que es lo que vamos a hablar luego. Pero el vidrio, si yo coloco un vidrio como está en la actualidad, que es un vidrio, aunque sea o laminado o pongo un vidrio crudo, el valor del K de ese vidrio es de 5,7 watts por metro cuadrado Kelvin. Recordemos el 5,7. Si yo tengo que tener un valor que esté por abajo de 5, como ven ya no cumple, porque por más que yo mejore con un marco, va a ser muy difícil con ese vidrio que lo pueda lograr. El marco es fundamental porque tiene un 20% de incidencia. En el caso del PVC, que es lo que vamos a hablar probablemente, le va a ayudar a que el vidrio mejore, pero es necesario, como le decía, pasar un DBH o un doble vidriado hermético, o sea, 2 vidrios con una separación que tiene una transmitancia lineal, porque ahí yo ya bajo a 2,8, entonces sí me va a poder permitir entrar en las categorías K4 o K5, que cumple con la ley de la provincia de Buenos Aires, que es para toda la provincia. Entonces, eso sumado al marco me va a permitir que o mejore las condiciones del vidrio, que lo vamos a ver más fácil en la etiqueta después, o que me lo empeore. Entonces, es muy importante también el tema de lo del marco. Por otro lado, hay otra norma vigente, y mucho en las escuelas, recordarán los que son más grandes de la época de Alfonsín, y a partir de ahí fue que surgió esta norma y fue muy fuerte. No sé si recuerdan, la nieta de Alfonsín justamente tuvo un accidente en su escuela y terminó, pobrecita, falleciendo por un tema de corte, porque eran vidrios oscuros. Entonces, a partir de ahí se puso muy, muy fuerte el tema de vidrio seguro, que debe ser o un vidrio laminado o un vidrio templado, para asegurarnos que no haya con el corte que pueda directamente fallecer la persona. ¿Qué me permite el vidrio laminado? Es el típico que ustedes ven en los autos, el parabrisas es un vidrio laminado, y un vidrio templado es con un proceso en horno. Cualquiera de ellos son vidrios de seguridad. ¿Qué me permite eso? Que si ya por no haberlo visto atraviese ese vidrio, no sea un accidente fatal. Entonces, todas estas zonas, como ven aquí, que están rondando, y más en una escuela, es fundamental, a una puerta, a lo que esté por encima, incluso en los costados, son vidrios que deben ser seguros. Entonces, esto es un tema muy, muy importante. Y lo que es a nivel de seguridad también, que cuando pasamos una superficie de 1,5 metros, ya el vidrio debe ser seguro. Estos son 2 temas muy importantes para tener en cuenta. En el tema acústico, no voy a entrar tan en detalle porque ya lo estuvo comentando Silvina, pero también es fundamental para ese confort térmico. Estos son algunos de los ensayos que en su momento se hicieron, y aquí también pueden ver en comparativa cómo sería si yo parto de un vidrio simple, generalmente cuánto es lo que aísla, los 27 decibeles, y cómo puedo ir variando según ponga un DBH o un DBH con una cara laminada o 2 caras laminadas. Eso es algo también fundamental. Y aquí les muestro un ejemplo que nosotros ensayamos
en los laboratorios de La Plata, el de LALSEC, unos años atrás, esa misma ventana de 1,20 m por 1,40 m, un oscilobatiente modificando el vidrio. Entonces, ahí pueden ver cómo varía. Tenía un vidrio laminado, que para la parte acústica es buena, estaba en 35. Si ponía un DBH tradicional 412-4 pasaba a 36, y con un DBH con las dos caras laminadas, como llegaba a 38. Como yo voy a tener que hacer una mezcla entre la parte acústica, pero también la parte térmica, o sea, si yo quisiera poner un vidrio laminado, van a ver que, lo veo después y se los explico nuevamente con la etiqueta, no me va a cumplir con la parte térmica. Entonces tenemos que analizar ambas normas para ver cómo me da un confort térmico, pero cumpla con la parte térmica. Entonces volvemos al punto de inicio. Ya les comenté la normativa, que es cómo ser eficiente, cómo tener una ventana eficiente. Básicamente me va a ayudar a conservar y a contener tanto el calor o el frío dentro del hogar, que no entre obviamente la lluvia en exceso, que el sol entre en la medida que yo lo quiera, porque básicamente el objetivo principal es dar confort. Ahí volvemos al punto del confort térmico. Una ventana tiene que estar bien fabricada, tiene que estar bien instalada y tiene que estar bien usada. Ahí ya va una parte de diseño, cuál es la tipología que mejor vaya, pero es fundamental cómo esté fabricada, y en este caso, que va a ser una opción de mejora, cómo hago esa reparación, ese reciclado, como para colocar una ventana sin tener que romper, que es bastante sencillo, y no tener tanto tiempo sin operar el aula, ¿no es cierto? Y la otra cosa de comentarles que, aislando bien tanto como es el tema de lo del decreto, que era el que comentábamos, la ley 13.059, puedo ahorrar en la parte energética un 30% fácilmente. Entonces, ahí estaría el otro punto que la ley pedía, la calidad ambiental, pero también el ahorro energético. Aquí quisimos hacer como una asemejanza, porque bueno, como les comentábamos, el vidrio no lo podemos variar, obviamente tenemos que trabajar con un vidrio que no sé si se cortó, ¿estamos ok? Perdón. Era una similitud entre lo que era la parte del aprendizaje, que lo dijimos al principio, y las cualidades del PVC como parte de ese marco. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de que sea un excelente aislante térmico, que me evite la condensación, como bien decía Silvina, tanto en la pared como con el muro. Si yo coloco un doble vidrio, voy a lograr que no haya esa condensación, y ahora lo vemos rápidamente, pero tengo que lograr que ese marco también me permita lo mismo. Tiene que ser estanco, el perfil de PVC va sellado térmicamente por fusión, entonces eso también ayuda a hacer hermeticidad, y para la acústica obviamente también. Por eso les pusimos el ejemplo acá. Estas son las fotos de cuando se hizo el bicentenario del Colón, y ahí se analizó. Obviamente son ciegos, pero por un tono acústico, todo lo alrededor de la parte de la escenografía, son perfiles que en marco de PVC con un material ciego adentro. Por otro lado, tengo que mirar que ese material, esto es fundamental, sea autoignífugo. Estamos hablando de una parte que es algo público. Aquí pueden ver una foto como no propaga la llama, entonces el vidrio obviamente también no tiene ese problema. Entonces la ventana en sí, tengo que analizar, como les decía, el vidrio y el marco. Esto me va a actuar como un ahorro energético, sin tener que agregarle nada en especial. Las condiciones del doble vidriado, que son fundamentales para cumplir la norma, me va a permitir una ganancia muy grande en lo que es tanto lo que es en la pérdida del calor, la ganancia de ambos partes, tanto climatización como refrigeración, que no se me produzca ese efecto en muro frío, que uno se acerca a una ventana y siente ese efecto de frío. La condensación no me la va a producir, y con el perfil de PVC, como hablábamos, tampoco, entonces no tenga eso que comentaba, que es una patología tan común, que no tengo aislada la pared o no tenga aislada la ventana y tenga esa condensación intersticial que tan claro lo explicó Silvina.
Y el otro punto que es fundamental es la seguridad. Entonces, la abertura tiene que tener herrajes, como suele tener todo lo que es la ventana eficiente, una ventana de PVC con un doble vidriado y con multipunto, que me va a permitir poco mantenimiento, más allá de la estética, la seguridad y la hermeticidad. Yendo ya al último punto, el etiquetado, pero es bueno para que puedan ver más fácil cómo puedo mejorar cuando cambio una ventana con un vidrio a otro, es esta norma, que también es una norma IRAN, es voluntaria, tiene el mismo esquema que ustedes están acostumbrados a ver, ya sea en una heladera, en un aire acondicionado, en un lavarropa, porque va en colores de un verde al rojo, pero ¿qué me va a permitir? Me va a permitir esa etiqueta analizar, porque la etiqueta me va a dar la categoría en la zona. Nosotros estaríamos en la zona, como ven aquí con el mapa, zona 3. Esta parte de la etiqueta me va a decir cómo estoy en categoría en calefacción y la parte de abajo en refrigeración. Quisimos poner las etiquetas, por más que es algo voluntario, porque ahí lo van a visualizar mucho más, como cuando cambio, como les decía, de un vidrio a otro, cómo puedo mejorar. Y me van a dar también el K de la ventana completa, que eso es muy importante. Ah, lo que me olvidaba, les comentaba, esto es parte de un trabajo que se hizo en el aplicativo con las cámaras tanto del aluminio como el vidrio plano como el PVC. Entonces ustedes pueden entrar las veces que quieran, es gratuita, a la página de argentina.gov.ar, colocar etiquetado ventanas o en el buscador poner y poder jugar con esto y poder ver cómo pueden mejorar un proyecto nuevo como un proyecto como en este caso, que es lo que vamos a presentar ahora. ¿Qué opciones analizamos acá? Bueno, como les decía, la ventana que tenemos en la actualidad no califica, porque tenemos ya un valor arriba de 5,7, que era lo que yo les decía, que está por encima del K5, que es cuando no clasifica. Si yo colocara esa misma abertura con una abertura de PVC, pero mantengo el vidrio laminado, o sea, no pongo un doble vidrio, me va a calificar. Me va a quedar en el último escalón, pero me va a calificar. Por eso vean la importancia de un buen marco también, no solo el vidrio. Ahí llego a un valor de K de ventana de 4,14. ¿Se acuerdan que teníamos hasta 5? Entonces, estoy dentro de esos parámetros. ¿Qué voy a mejorar con el laminado? La parte acústica, porque es por masa, o sea que me va a mejorar mucho. La infiltración, porque estoy poniendo una abertura eficiente. Y el tema de seguridad, por el tema de los herrajes que le decía. Quiero ir un escalón, pero bueno, fíjense que me queda D en lo que sería en la parte de calefacción y B en la parte de refrigeración, porque estamos en zona 3, que sería Buenos Aires. Si lo paso a un doble vidrio, o sea, mantengo, perdón que no les aclaraba, en este caso estoy mirando la etiqueta de lo que sería la parte de arriba, porque vamos a mantener supuestamente, salvo que se pueda hacer una modificación de no solo de la tipología, sino del tamaño de la abertura. Tratamos de mantener la misma estética, porque a veces son monumentos y no se los puede modificar. No sé en este caso el colegio cómo lo tomará. Entonces estamos analizando las banderolas de arriba, que como ven son pequeñitas, de 6,25 de ancho por 400 de alto. No estamos mirando la ventana de abajo. Después les muestro la de abajo. Si esa misma ventana le cambio el doble vidrio, fíjense cómo me modifica. Ya voy a 2,99. Entonces ahí ya subo una categoría más. Estoy en K4, estoy mucho mejor. Voy a mejorar mucho más la parte térmica, la acústica, la infiltración y la seguridad, ya lo habíamos visto. Y ya llegó una categoría, fíjense, A y A. Entonces eso es muy importante. Sigo hablando de las banderolitas de arriba. Y ahora ya entro en la ventana de abrir, las de abajo, que se puede llegar a mantener el esquema de abrir o decir si uno quisiera en corrediza. Obviamente la corrediza capaz que tiene la ventaja en cuanto que no me complica el espacio interior para el tema de los escritorios, pero ya están acostumbrados porque tienen la de abrir. Hicimos las dos opciones. Si yo pusiera el laminado, fíjense que ya me baja el K de la ventana, voy a tener un mejor acondicionamiento térmico, voy a tener
una calidad mejor tanto para calefacción como refrigeración, me da B en este caso, y si en este caso que hice la misma ventana pero con una tipología de abrir como la que está existente, como que la tienen aquí, me estaría dando A en lo que es calefacción y B en lo que es refrigeración. Entonces, quisimos poner por eso las etiquetas para que vean cómo nos ayuda para jugar, porque esto, aquí en la etiqueta no sale el K de la ventana, pero cuando ustedes entren con el aplicativo, al costado de la etiqueta que genera va a salir el K de la ventana. Entonces van a tener una posibilidad más de ayuda para analizar con todo el resto del envolvente cómo voy mejorando. Creo que estas sí son las opciones válidas porque tendríamos que colocar, como hablábamos, un doble vidrio para poder llegar a las categorías, un laminado para poder complementar con el resto que explicó Silvina del envolvente en la parte acústica, que es fundamental, y colocar una ventana que sea eficiente, que aparte ahorre la parte energética. Y ya por último, aquí es como un resumen, qué oportunidades de mejora podemos tener con ese recambio. Obviamente en el control de la temperatura, la parte acústica, lo que venimos hablando, la seguridad, todo eso va a hacer que seamos más eficientes, que los chicos, lo que bien explicó Ana ahí al principio, puedan concentrarse más. Ahí se agregará los otros charlas que siguen a continuación y los otros rubros que tener en cuenta, y siempre nos gusta tratar de más que estamos hablando de un cambio en una escuela, donde es fundamental porque estamos enseñándole a nuestros niños y que el medio ambiente es obligación de todos. Entonces, y más dentro del ámbito de Argentina Green Building Council, me tomé el atrevimiento de poner una mínima moraleja, que es lo que me trata de dejar. Hemos tenido el gusto también con Silvina de haber ayudado nuestro granito de arena en Marambio, y en la pandemia, que fue también algo tan grave, en la ventana. Entonces creo que cerrando el punto, tenemos que analizar la envolvente. Esa envolvente y ese trabajo de caso de estudio, que fue tan bueno como lo hicimos en su momento en Marambio, será cada uno de estos casos de escuela. Así que no me queda más que agradecer la participación de todos y principalmente a Argentina Green Building Council que nos haya convocado. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias por tu exposición y los conocimientos volcados. Ariel, esperamos tu subida de tu presentación. ¿Correte más acá? Ya estamos. Muy bien. Buen día a todos, gracias por la presencia. Agradecemos nuevamente a Argentina Green Building Council por la oportunidad de poder presentar en esta mañana, en este día, nuestro trabajo, nuestras propuestas. Gracias a las colegas que nos precedieron por presentar también este enfoque que es tan importante, y realmente estamos convencidos y agradecidos de que es importante poder presentar, comenzar a dialogar, comenzar a hablar acerca de las soluciones, las propuestas que podemos llegar a nuestros colegios en todo el país. En este caso vamos a presentar, a través de las propuestas que brindamos como empresa, soluciones que tienen que ver en cuanto a la calidad digamos, térmica en nuestras aulas, y por eso vamos a presentar el estudio, el caso que nos convocó a lo largo de todo un año de trabajo, presentando allí soluciones complementarias. Como veníamos hablando, entendemos que las necesidades y las realidades de cada escuela en diferentes partes del país amerita que podamos acercarles todo tipo de soluciones y posibilidades, con lo cual es nuestra intención poder llegar a todas las necesidades, a todas las escuelas que así lo deseen. Muy bien, avanzamos entonces con la presentación, y mencionamos allí en primer lugar que
en cuanto a lo que son las películas de control solar, que es la solución que vamos a dialogar en estos minutos, la aplicación fundamental o la solución básica que vamos a dialogar es acerca de que las películas reducen la transmisión de la radiación solar y en consecuencia mejoran el confort térmico del espacio, ¿no? Básicamente es eso, básicamente es una solución que acercamos en cuanto a la simplicidad, en cuanto a la agilidad, en cuanto al costo. Es una solución que pretende mejorar la calidad, como veníamos hablando hasta el momento, y este es el punto fundamental. Y a partir de allí, entonces podemos agregar otros puntos que mejoran la instalación de láminas, como la disminución de la incomodidad visual. Vamos a ver el caso puntual del colegio, que se pudo resolver un punto básico en esto a través de una problemática específica. La mayor comodidad, ¿sí? En cuanto a la visión externa, vamos a ver también este caso. La reducción del desgaste de elementos y de objetos que tienen que ver con lo que las láminas protegen, que es en contra de la radiación UV, la radiación de rayos infrarrojos, y por último, como mencionábamos recién, agregar privacidad al entorno. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de el trabajo en láminas de control solar, y en un apartado muy breve que voy a mencionar luego, de láminas de seguridad, estamos acercando la posibilidad de mejorar en forma rápida una circunstancia concreta. En el caso de estudio que venimos mencionando, el colegio se emplaza en la localidad de Monte Grande, y por lo tanto, en cuanto a la hora de realizar la investigación o el estudio que uno lleva adelante para brindar una solución, es importante evaluar lo que llamamos incidencia solar, es decir, cómo incide la luz solar a lo largo de las diferentes temporadas del año. Entonces, ustedes pueden ver allí en los gráficos, en los meses de enero, los meses de abril, julio y octubre, las diferentes posiciones, digamos, donde la incidencia solar se ve afectada. En el caso puntual, yo no sé si llegan a ver, pero el círculo marca en las diferentes fotos la ubicación exacta del aula donde se realizó el trabajo, con lo cual, más allá de la etapa del año en la que estemos, la incidencia solar es realmente alta, no tiene ningún momento del día en la cual no haya incidencia solar. Entonces, es realmente interesante poder trabajar en proyectos como estos, acercando soluciones. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Y en una forma muy breve, porque luego mi colega Manuel en BGH nos va a explicar acerca de las mediciones y los estudios en cuanto a la temperatura y la humedad, pero simplemente a modo de ejemplo, nosotros realizamos nuestras propias mediciones y lo hicimos de la siguiente manera, tomando un aula con la instalación de las láminas y un aula sin ella, obviamente misma ubicación, misma orientación geográfica, en el mismo periodo de tiempo, que fue en el plazo de unos 17 días, evaluamos cómo esta incidencia solar afectaba a cada una de las aulas. Los resultados, en forma muy concreta, tienen que ver con la solución que acercamos. Primero les mencionamos qué elementos utilizamos como para que podamos reafirmar cómo realizamos esta medición. Les mostraba recién, realizamos mediciones en dos aulas idénticas, gemelas, una con lámina y otra sin lámina, y lo que notamos allí, y vamos directamente al análisis del segmento que nos sirve para analizar, tomamos un valor promedio. Las mediciones se hicieron entre el 12 de febrero y el 27 de febrero, como les mencionaba recién en la presentación siguiente vamos a hablar acerca de lo que es la incidencia térmica, pero para nuestro caso de estudio mencionamos concretamente un valor que tomamos en el rango de 2 horas, donde había una temperatura promedio de 32 grados, y pudimos evaluar que el aula sin lámina tenía en promedio una temperatura superior ambiente, ¿no?, de entre 1 grado y 2 grados a lo largo de ese periodo de tiempo.
Muy esquemático y muy simple, digamos, esta información para que ustedes puedan entender que con la propuesta en forma muy dinámica, muy concreta, se pueden obtener resultados en una forma muy rápida, ¿no? Entonces tengan presente en cuanto a lo que son las mediciones, los resultados que tuvimos en cuanto a este aula con y sin lámina. En este punto no voy a ahondar en cuanto a toda la explicación que también realizaron las colegas en forma precedente, pero sí es importante entender el mecanismo de funcionamiento de las láminas en cuanto a la instalación en vidrios crudos, incoloros, en este caso de 3 milímetros, pero pueden ser de otro espesor, y el aporte que realizan las láminas a este tipo de vidrios. Para eso nosotros vamos a, muy sintéticamente, en forma simple, hablar de 3 conceptos que son importantes, que tienen que ver con la reflexión, la absorción y la transmisión de la luz solar, y para eso nosotros tenemos que entender de que cuando tenemos una incidencia del 100% de la luz solar, no nos detallamos o no nos explayamos aquí, pero ustedes saben que todo el espectro de la luz solar intervienen diferentes tipos de rayos, pero nosotros hablamos, por ejemplo, de luz visible, rayos ultravioleta, que en sus diferentes categorías, rayos infrarrojos, y en una forma muy coloquial, como para entender qué es lo que produce el calor, cuando nosotros hablamos de por qué sentimos el calor, casi en un 50% el calor es explicado por los rayos infrarrojos, en un porcentaje menor, alrededor del 20%, es a través de los rayos ultravioletas, en un porcentaje más chiquito, la luz visible. Por eso que cuando trabajamos en la incidencia de lo que nosotros denominamos calor, trabajamos muy fuerte en lo que es el rechazo en rayos infrarrojos y también los ultravioletas. Todas las láminas de control solar que tienen una tecnología, digamos, de producción avanzada, en la actualidad tienen un rechazo de rayos ultravioletas entre el 99 y 100%, con lo cual, a través de la nanotecnología, se trabaja específicamente en elevar el grado de rechazo a los rayos infrarrojos. Para entender este esquema que rápidamente mencioné, tenemos que entender lo siguiente. Del 100% de incidencia de, digamos, de luz solar o de energía solar, en un vidrio que no tiene ningún tipo de tratamiento, nuevamente, incolor, un vidrio crudo de 3 milímetros, hay un 83% de energía que se transmite. Hay un 9% que es absorbida por ese vidrio, y hay un 8% restante que es rechazada, ¿sí? Entonces, ese es el esquema general sin ningún tipo de tratamiento en un vidrio de estas características. De ese 9% que es absorbido por el vidrio, a través de 2 procesos que son convección y radiación, se vuelven a rechazar el 6% y se transmiten un 3%, con lo cual, y estos son conceptos claves a la hora de hablar de lo que es aislación en cuanto a vidrios, en cuanto a láminas, vamos a tener que sin ningún tipo de tratamiento sobre un vidrio incoloro de 3 milímetros, la energía solar admitida es de un 86% y la energía solar total rechazada es de un 14%. Son conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar propuestas, realizar evaluaciones, ya que nos van a permitir trabajar en una forma concreta, en una forma concisa. Sintéticamente y muy simple, cuanto mayor es la energía solar admitida, es menor el confort. Con lo cual, lo que vamos a tratar es de que la energía solar total rechazada sea mayor y la admitida sea menor, manteniendo las características digamos de confort dentro del espacio. Y entonces vamos a evaluar o vamos a dialogar acerca de lo que se realizó como propuesta en la institución, en el colegio. Solo como para aclarar, existe una gran variedad de láminas que se pueden utilizar con diferentes características, con diferentes terminaciones, etcétera, por una cuestión estética, por una cuestión de decisión de la entidad propietaria del colegio. Se decidió avanzar sobre una lámina que se denomina RH Arcoal 20, es una lámina que tiene diferentes características, ustedes allí lo podrán ver
del lado izquierdo de la presentación, no vamos a ahondar en ello, pero simplemente entender en función a lo que veíamos antes, y recuerden simplemente estos valores, ¿no? 86% de energía solar admitida y 14% rechazada. Cuando nosotros solamente instalamos una lámina, cambiamos considerablemente estos valores, y lo que vemos allí es que del 100% de incidencia solar, tenemos entonces que digamos, la lámina, junto con digamos, el grupo del vidrio, está absorbiendo el 53%, está, digamos, transmitiendo un 20%, y a través del proceso de, como mencionábamos antes, de convección y de radiación, también transmite un 15%, pero eso nos da un 35% de energía solar total admitida contra un 86% sin tratamiento. Pero lo que es importante aquí es que tenemos que ver que estamos rechazando, a partir de todo este conjunto que mencionamos, un 65% de esta energía. Esto no significa, y ustedes lo van a ver en las presentaciones siguientes, que digamos, se disminuya la cantidad de luz, o se disminuya lo que es digamos, el confort lumínico. Sí, tiene que ver en cuanto a la calidad dentro del aula, y sí tiene que ver con el confort térmico. Entonces, a partir de esto, que lo mencionamos muy brevemente, aquellos que están compartiendo la presentación y son profesionales en cuanto a este área, conocen de estas mediciones, de estos valores, y son algo muy sencillo que realmente aportan una solución rápida, concisa y económica. A partir de esto nosotros podemos empezar a evaluar lo que la lámina aporta, ¿no? Lo que la lámina realmente ha hecho, más allá de todo lo que mencionamos al principio en cuanto a la estética, en cuanto a la seguridad, en cuanto al confort que mencionamos. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar no solamente en un aula, sino que luego continuamos trabajando en todo el edificio del secundario en la institución que mencionamos, y lo que pudimos apreciar es que dentro del aula, se logró un confort visual mayor a través de las láminas, y esto tiene que ver básicamente con una característica fundamental, que es la reducción de lo que llamamos deslumbramiento, ¿no? O ese brillo que no nos permite ver con atención, o nos permite poder visualizar con atención. Y es importante, no voy a retroceder para no confundir la presentación, pero en una de las fotos al principio, ustedes veían que el colegio tiene equipos, a través de lo que fue el proceso de la cuarentena y la pandemia, incorporó equipos de presentación digital, y uno de los problemas serios que tenía el colegio era que esos equipos son táctiles, y no funcionaba por el alto resplandor que tenía el aula dentro del aula. Entonces, una de las cosas que permite las láminas es poder reducir ese resplandor y poder tener un confort térmico, un confort visual mayor aún. En cuanto a lo que es la vista externa, en la primera vista de allí, ustedes lo pueden ver, un vidrio sin tratamiento, sin ningún tipo de lámina, es un vidrio común, se ve, digamos, para el lado adentro, de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro, lo que permite la lámina ya es una cuestión, digamos, estética, pero también de seguridad, porque en las aulas lo que se daba era que tal vez en diferentes cursos había diferentes actividades, y estas aulas que nosotros vemos allí, con las cuales ahora nos da un aspecto espejado, delicado, no pudiendo ver desde el lado externo hacia adentro, lo que nos permite también es confort, seguridad, pero también privacidad, porque digamos, ya no hay una, digamos, un ruido, digamos, una distracción desde el lado de afuera hacia adentro, entonces nos permite poder unificar así la estética. Y por último, solo para mencionar y poder dar pie a Manuel en la parte final de las presentaciones, no solamente la solución en láminas permite que podamos avanzar de una forma rápida, concreta, concisa en la solución de problemas, no solamente trabaja o ayuda en lo que es, digamos, el confort térmico, sino que también nos brinda anexos, o nos brinda
soluciones alternativas que no son menores, como lo que mencionamos recién, ¿no? La estética, inclusive cuando estamos hablando, en este caso en particular, no son láminas de seguridad, pero es un complemento, digamos, interesante en aquellos casos que tal vez tienen que evaluar la seguridad en cuanto a sus vidrios, poder instalar allí. Y hay un caso que se dio justamente hace 2 semanas en la misma institución, recordando que no son láminas de seguridad, ¿sí? Que no están, este tipo de láminas que se instaló en el colegio no es específica para esta función, pero sí podemos decir que tuvieron un evento donde un juego de pelotas impactó sobre una ventana y la lámina ayudó a que el vidrio no, digamos, pudiese desparramarse y pudiera herir a alguien más. Cumplió una función básica, no era la función específica de este tipo de láminas, pero sí existen láminas que tengan la función de seguridad y todas las que hemos mencionado, con lo cual la variedad es amplia. Simplemente para terminar y agradecer la oportunidad nuevamente que el Colegio San Marcos nos brindó como para poder desarrollar todas las mediciones y poder avanzar. Les muestro algunas de las mejoras que se pudieron realizar en cada una de estas aulas. Ustedes ven el colegio, el trabajo que se pudo realizar y cómo realmente cambió la estética del lugar y pudimos avanzar sobre las soluciones concretas. Y solo como para terminar y sintetizar lo que hemos mencionado como conclusión, hubo una aprobación unánime, como lo mencionamos allí, acerca de la película utilizada. ¿Por qué? Porque tiene que ver en cuanto a la elección de la película, en cuanto a estética, rechazos de infrarrojos, rechazos de UV, modo de aplicación, tipo de vidrio. Entonces elegimos esta película entendiendo que era la mejor selección y la verdad que la entidad propietaria quedó contenta con la solución propuesta. Sí tenemos que entender que a la hora de tratarse de instituciones con equipos costosos, como les mencionaba recién, la barrera que provee la lámina contra la degradación que produce los rayos ultravioleta nos permite ahorrar un dinero sumamente importante en el reemplazo de esos equipos. Y aquí estamos evaluando el caso de instituciones educativas, pero en casos de instituciones médicas o gubernamentales o de otro tipo, realmente cuando uno evalúa digamos, el ahorro que tiene en cuanto a digamos, la posibilidad de instalar láminas, realmente es significativo. Lo mismo que mencionamos recién, con beneficios concretos, y lo que mencionábamos en la última parte, se mejoró realmente la estética externa del edificio, dando la posibilidad a que agreguemos allí elementos como privacidad, como seguridad. Y recalcando simplemente y agradeciendo nuevamente, cuando uno se acerca a las instituciones, entendemos como conjunto y grupo de trabajo que existen diferentes posibilidades y diferentes alternativas y diferentes soluciones. Cada institución tiene diferentes, nuevamente, ¿no? Perdón por la redundancia, posibilidades, y es nuestra intención poder mostrar y acercar y brindar información para que cada uno pueda evaluar y poder, digamos, avanzar sobre una solución en concreto. Con lo cual, agradezco nuevamente a todos los que están allí, agradezco nuevamente a los colegas y damos paso entonces a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, Manuel, es tu turno ahora. Excelente, gracias Guillermo. Espero que estén todos bien. Gracias por el espacio. Un placer colaborar con esta iniciativa. Les voy a compartir mi pantalla. Espero su confirmación, a ver si la ven bien. Sí, la vemos bien. Excelente. Bueno, ante todo me presento, Manuel Pérez Larraburu es mi nombre. Trabajo en el equipo de BGH Ecosmart. Me especializo en energía, fundamentalmente. Y en este caso en particular vamos a profundizar sobre un aspecto que está relacionado a energía, porque está relacionado a edificios inteligentes y salud en personas y edificios justamente, pero vamos a focalizar sobre calidad de aire. Un poco alineados con lo que comentaba Ariel, nos sumamos a esta iniciativa, a esta propuesta para agregar conocimiento, para agregar valor a las propuestas de las escuelas.
y hemos trabajado en conjunto con el Colegio San Marcos de Monte Grande. Ahora vamos a profundizar un poquito en lo que es medición y mejora de aire, de calidad de aire. Todo esto lo hacemos en el marco de, básicamente, como decíamos al principio, un enfoque de salud en personas y edificios. Estamos trabajando con diferentes certificaciones y por lo tanto nos interesan todas las temáticas relacionadas a justamente reducción de gases de efecto invernadero, aumento de eficiencia energética, mayor confort, mejora en la salud de los edificios, asociada un poco también a la situación pandémica que tuvimos o que tenemos actualmente todavía, en donde más de un caso ha sido crítico. Ese mismo contexto lo podemos englobar, o dentro de ese contexto tenemos a los edificios inteligentes, en donde muchas de estas aplicaciones se encuentran y concluyen de alguna manera en diferentes sistemas de gestión. En este caso, insisto, vamos a profundizar específicamente sobre calidad de aire, pero no quiero dejar de hacer este pantallazo para que entiendan que típicamente es un parámetro o una variable dentro de un contexto mucho más general, en donde aparecen, por ejemplo, iluminación, que se mencionó, medición y control de energía, que no se mencionó en este webinar, control de HVAC, climatización. Bueno, básicamente diferentes variables que parcialmente se han tocado, otras no, pero bueno, engloban a edificios inteligentes. Si profundizamos y puntualizamos sobre el proyecto de la escuela, esas mismas imágenes que recién mostró Ariel eran de febrero. Posterior a eso, o en simultáneo en realidad, hemos trabajado en conjunto con Ariel, instalamos un medidor de calidad de aire que mide diferentes parámetros. Ahora vamos a profundizar. En una aula, esto lo hacemos típicamente en edificios, en buildings, ya sea de oficinas, en este caso en particular para escuelas. Este equipo solo mide, no corrige la calidad de aire, pero nos sirve para justamente generar información, concientizar acerca de la importancia de el monitoreo de esta variable y el control de esta variable. Como saben, bueno, esto se hizo en la Escuela de San Marcos, un aula promedio o un aula de 25 alumnos, que se calefacciona por estufas, es un dato interesante. No hay climatización y la ventilación, existente o no, es natural. Es decir, por apertura de esas ventanas que vimos en el resto de las temáticas expuestas. Es la misma sala, es el mismo aula. Acá con estos medidores vamos a estar analizando básicamente estos seis parámetros. Algunos son más conocidos que otros. Los dos más conocidos, temperatura y humedad. ¿Por qué nos interesan? Porque cambios significativos o constantes en temperatura y humedad, ese estrés de cambio térmico, básicamente baja las defensas de las personas dentro del aula, por lo tanto hace a la calidad de educación. Por lo tanto nos interesan tener esas dos variables medidas. Y después las 4 iniciales son variables bien específicas de calidad de aire. La más conocida, dióxido de carbono, el límite sugerido es 1000 partes por millones. O sea, la medición de dióxido de carbono límite que no se debe pasar o se considera un ambiente insalubre, es de 1000 partes por millones. Después tenemos eso que vemos acá como PM2,5 y PM10, es el material particulado que está disperso en el aire. Ambos son importantes. Un poco más crítico es el PM2,5, es un particulado más chico, pero que tiene mucho más influencia en la salud del sistema respiratorio de las personas dentro de la sala. Ahí dejo los umbrales, 50 microgramos por metro cúbico para el PM2,5 y 40 microgramos por metro cúbico para el PM10. Y por último, el más general, por eso lo dejé para el final, el AQI. El AQI es el índice de calidad de aire interior, de calidad de aire, perdón, y la frontera o el límite lo tenemos en un valor de 150, es una medida
adimensional, no lleva una unidad de medida, y es un parámetro que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos justamente para clasificar un ambiente. Ahora vamos a profundizar sobre ese parámetro, que es, creo yo, el más extraño de los 6 que estamos presentando. Pero estos son los 6 parámetros que estuvimos relevando, sobre los cuales tenemos conclusiones y sobre los cuales está bueno profundizar, informarse y eventualmente tenerlo en cuenta en los proyectos. Las mediciones, bueno, como todo sistema de gestión, tiene un monitoreo remoto con una plataforma. Esto de hecho se continúa monitoreando, estamos ahora en septiembre y se continúa monitoreando. Yo elegí algunos meses, particularmente voy a profundizar sobre junio, que es un mes bastante adverso porque es un mes frío. Entonces la sala probablemente estuvo mayor tiempo cerrada, con menos circulación de aire. En este simple pantallazo están todas las variables juntas, es un poco difícil de analizar, pero lo principal a ver es que primero podemos relevar todas las variables juntas, segundo, tiene un comportamiento sistemático. Entre abril y junio se ve un comportamiento sistemático, por lo tanto me posibilita focalizarme en un mes y voy a estar analizando una muestra significativa. Empiezo por los dos más sencillos, temperatura y humedad. En rojo tenemos a la variable temperatura. Entiendo que mi cursor lo ven. En rojo vemos la variable temperatura, en celeste la variable humedad. La variable temperatura, fíjense que tiene un estrés o picos significativos con variaciones de hasta 10 grados. Producto de, acá tenemos el eje de temperatura, producto de justamente el tipo de climatización que tienen. Climatizan por estufas y es un sistema que regularmente se enciende y se apaga en horarios de trabajo. Y obviamente la humedad va inversamente relacionada a la temperatura, y esto es lo que yo comentaba como un estrés térmico o un cambio significativo de temperatura y humedad, que en principio no es lo más favorable, no es la variable más crítica, pero tampoco es favorable que se dé ese cambio térmico constante, y es mejor y más recomendable tener una temperatura estable, con una humedad baja estable, que no atente contra las defensas corporales. Después tenemos, bueno, el principal parámetro que nos interesa, o el más extraño, yo creo que es el principal porque engloba a diferentes variables, el parámetro AQI, habíamos dicho el calidad de aire interno. Este parámetro mide puntualmente dióxido de carbono, ozono, nitruros y sulfuros y partículas, el particulado, el PM10, acá no lo aclaré, perdón, pero es PM10, no 2,5. O sea que este índice se forma en base a estos contaminantes. Fíjense que acá tenemos, yo tomé una semana de junio, primera semana de junio, se ven algunos picos que superan la línea celeste, que es el valor el límite, básicamente a partir del cual se considera como malo la calidad de aire o como insalubre. La verdad que los valores, el promedio, 73 está por debajo, es muy bueno. Y se ven algunos pequeños picos asociados justamente, evidentemente, a la falta de recambio de aire. Pero en líneas generales es bastante bueno y se ve una dinámica en donde evidentemente se nota cómo el ingreso de los alumnos y de los docentes hace que los valores suban y bajen en base a la ocupación de la sala. Está bueno acá fortalecer el concepto de AQI, de este parámetro. Como les decía, es un parámetro que lo utiliza la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, la EPA. Hasta valores de 100 son valores adecuados, son buenos valores. Entre 100 y 150 se recomienda no hacer actividad física exigente. Y por arriba de esos valores hay informes del EPA que muestran cómo se favorece las dificultades del aparato respiratorio, ataques al corazón, dificultades cerebrovasculares. Básicamente no favorece a la salud de las personas que están dentro de ese ambiente.
diría que es el principal parámetro que se toma para evaluar la calidad de aire, porque justamente engloba a muchos otros. Si miramos un poco el particulado 2,5 y 10, nos encontramos con que básicamente, sobre todo el de mayor tamaño, que es el PM10, tiene valores muy buenos. Los dos están en valores por debajo del límite, pero vemos que en el PM2,5 hay valores que puntualmente en algunos momentos, de vuelta, en momentos de máxima ocupación, superan a esa barrera de 50 microgramos por metro cúbico. El PM2,5 es un particulado muy, muy fino y es el que más relacionado está con las enfermedades respiratorias, por lo tanto es el que más nos interesa que no esté. Acá se recomienda de vuelta o filtrado de aire, que ahí vamos a ver algunos equipos que están enfocados en ese control, o mínimamente sistemas de recambio de aire interno-externo. Puede ser por una ventilación forzada o natural, perdón, o por medio de un sistema de climatización que sea con recambio de aire. Saben que algunos equipos de climatización tienen toma de aire exterior y otros no. Entonces los que tienen toma de aire exterior están recambiando el aire constantemente, mientras que los que no, no. Un punto importante asociado a lo que es calidad de aire. Hay muchos sistemas de climatización que incluso tienen filtros para justamente ya garantizar un ingreso de aire de calidad. Por último, el dióxido de carbono es el que más acusa la ocupación de las salas. En este caso es el que peor registro ha dado. Incluso la media está por arriba de los umbrales límites. Por lo tanto, se nota cómo influye la falta de circulación, de recambio de aire, en este parámetro, que es el que más sufre ante la falta de recambio. Notarán que en el ACI, el CO2 no era un parámetro involucrado o no contemplado dentro del parámetro ACI, por eso el ACI no dio tan malo, mide el monóxido de carbono, que es el CO, que es mucho más grave a las vías respiratorias. Y mucho más grave en general acá, la calidad de aire en cuanto a concentración, capacidad. Piensen que estamos analizándolo en un contexto educativo. Por lo tanto, esto muestra cómo una escuela promedio, una escuela incluso posiblemente por arriba de la media, en muchos parámetros está bien, en otros no. Hay cosas para mejorar, desde luego. Y hay justamente muchos estudios impulsados por la EPA que evalúan y comparan cómo es la calidad de educación, cómo son los resultados de los exámenes, cómo es el porcentaje de ausentismo en base a justamente este índice aquí. Y los resultados son que justamente mejoran. La verdad que hay estudios desde 1950, hay bastante registro, por lo tanto es interesante empezar o tratar de sumarlo como un eje central o adicional a la calidad educativa. Como soluciones, lo que veíamos antes, un resumen de soluciones: garantizar una ventilación natural o forzada. Forzada tiene la ventaja de que puede ser automatizada con la medición de estos parámetros. Trabajar con climatización central que garantice el recambio de aire. O, como alternativa, trabajar con purificadores de aire. Hay muchos buildings que trabajan con purificadores de aire, como por ejemplo, en este caso, una solución propia de BGH, que es el Aura Air, que son filtros que eliminan justamente el material particulado, el PM10 y el PM2,5, o lo reducen al menos. Por otro lado, esterilizan el aire, inyectando oxígeno con carga positiva y negativa, que lo que hace es justamente reducir la cantidad de virus y bacterias. Y por último tienen luz ultravioleta, que también disminuye la carga de bacterias.
Así que esto ya es una medida, obviamente, mucho más correctiva, y aplica justamente en buildings. Aplica perfectamente en escuelas, aplica perfectamente en edificios. Es un tipo de solución enfocada a garantizar calidad de aire. En este caso, este sistema o este equipo en particular monitorea y controla. Lo que estamos viendo en la escuela es básicamente un sistema, como lo vimos al inicio, de monitoreo únicamente, no de monitoreo y control, que es diferente. Como en toda mejora continua, lo primero es monitorear y luego controlar. Eh, Así que bueno, un poco de esa manera se ha trabajado con la escuela, o se está trabajando con la escuela, y se genera este contenido para profundizar, para conocer más sobre estas soluciones. Como un resumen, como una conclusión final de lo que es calidad de aire, sin extenderme más, que creo que ya estamos un poco fuera de horario, tenemos, es clave garantizar el recambio de aire interior y exterior, idealmente de manera automática, monitoreando los parámetros y controlando acciones asociadas a ese monitoreo. Es interesante asociar la calidad de educación con la calidad de aire interior. Sé que no se cumple en muchos casos. Bueno, hay estudios que demuestran que eso es así. Por lo tanto, y tomando muestras en una escuela promedio, vemos que los parámetros no siempre están por debajo de las medias, o de las medidas límites, perdón, de las franjas límites. Así que como conclusión es sano monitorear y medir estos parámetros. Así que bueno, de este lado al menos les presentamos de qué se trata las soluciones de calidad de aire, cómo influyen, y bueno, los invitamos a profundizar más con nuestro portfolio, conociendo un poco las acciones que tenemos cross conjunto con Argentina Green Building Council. Así que bueno, gracias por el espacio, Guillermo. Manuel, muchísimas gracias a vos, a todos los oradores aquí presentes, Ariel, Adriana, bueno, no sé si están ahí, Silvina, y bueno, no sé si estamos abiertos a algunas preguntas, no sé si las quieren, pueden desmutear el micrófono o pueden hacerlas por chat, trataremos de responderlas. Y bueno, hay algunos agradecimientos, realmente agradecerles a ustedes que se hayan quedado este tiempo. Ha sido un webinar un poco largo, pero había un montón de temas que discutir, que poner en relieve, sobre todo para aquellos directores de escuelas o educadores o padres que están presentes también, que hemos invitado para poder no solo difundir desde nuestra organización, sino a las empresas que están incluidas y que participan activamente no solo de estos eventos, sino de acciones como en este caso la toma de mediciones, como un caso de estudio en el Colegio San Marcos de Monte Grande. Bueno, recuerden que este evento está grabado. Vamos a enviar a todos los que están, a los que se registraron, vamos a enviarles el link, si no, en nuestra página web, en YouTube. Ahí están todos nuestros webinars, nuestras charlas, los eventos pasados. Pueden ingresar ahí y ver también no solo este evento, que lo tendremos seguramente mañana subido, para que puedan acceder y poder verlo más tranquilamente. Así que sin más, les agradezco a todos los presentes, muchas gracias, y bueno, y hasta la próxima. Seguramente el año que viene repetiremos este caso de estudio con otra institución educativa y mostraremos los resultados. Bueno, muchísimas gracias a todos.